Capítulo 1. El príncipe que despertó. El silencio se extendió por el valle como un manto invisible. Nadie se movía. Nadie respiraba. Incluso el viento parecía haberse detenido. Lucien permanecía inmóvil junto al cuerpo de Adrián, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos abiertos que reflejaban la luz rojiza del eclipse. Su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Algo estaba mal, terriblemente mal. La marca ardía. No como antes. No era el dolor familiar que había aprendido a soportar. Era diferente, más intenso, más antiguo. Como si una fuerza olvidada hubiera despertado junto con el hombre que tenía frente a él. Adrián susurró. El joven parpadeó lentamente. Sus pupilas brillaron con un resplandor plateado. Un brillo imposible, un brillo que ningún vampiro debería poseer. Entonces sonrió, pero aquella sonrisa no pertenecía a Adrián. Lucien lo supo inmediatamente, porque la había visto antes, en sueños, en visiones, en fragmentos de recuerdos que jamás habían sido suyos. Aquella sonrisa pertenecía a otro hombre, a alguien que había muerto hacía siglos. «No puede ser», murmuró. El joven se incorporó lentamente. Sus movimientos eran elegantes, naturales, como si acabara de despertar de un largo sueño. Observó sus propias manos. Las giró una vez, luego otra, como si estuviera comprobando que seguían allí. Después levantó la vista hacia el cielo cubierto por el eclipse. Y por primera vez habló. 1247 años. Su voz era suave, profunda, antigua. Lucien sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Adrián? Los ojos plateados se clavaron en él. Durante un largo instante no respondió, como si estuviera observándolo, reconociéndolo, recordándolo. Y entonces ocurrió algo extraño. Una emoción apareció en el rostro del desconocido. Tristeza, asombro, ternura, dolor, todo al mismo tiempo. «Sigues teniendo esos ojos», susurró. Lucien retrocedió un paso. «¿Quién eres?» La sonrisa desapareció. El hombre cerró los ojos, como si aquella pregunta fuera más difícil de responder de lo que parecía. Cuando volvió a abrirlos, el brillo plateado era aún más intenso. «Durante siglos tuve muchos nombres». El viento comenzó a agitar los árboles. Las sombras se estremecieron. La marca de Lucien ardió con tanta fuerza que tuvo que sujetarse el brazo. El desconocido dio un paso hacia él. Solo uno, pero fue suficiente para que el mundo pareciera temblar. Fui príncipe, fui guerrero, fui traidor, fui mártir. Su mirada nunca abandonó la de Lucien. Pero el nombre que una vez me perteneció, ese nombre jamás fue olvidado. Las nubes giraron sobre el eclipse. La tierra vibró. Y una energía antigua recorrió el valle. Lucien sintió que el corazón se detenía por un instante. Porque de algún modo ya conocía la respuesta. La había conocido desde siempre. «Mi nombre», el hombre respiró profundamente. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían el destino de todos los reinos. «Es Elías». El mundo pareció contener el aliento. Y muy lejos de allí, en las ruinas olvidadas de un antiguo templo, unos ojos rojos se abrieron en la oscuridad. «El príncipe ha regresado». La voz resonó entre las sombras. Comienza el eclipse. Capítulo 2. El guardián de las ruinas. El nombre quedó suspendido en el aire. Elías. Durante unos segundos nadie habló. Lucien sintió que el mundo giraba bajo sus pies. Elías. El nombre despertaba algo dentro de él. Algo antiguo. Algo que había permanecido dormido durante siglos. Imágenes comenzaron a aparecer en su mente. Fragmentos. Un castillo iluminado por la luna. Un jardín cubierto de flores negras. Una sonrisa. Una voz.
un par de ojos plateados observándolo bajo las estrellas, y luego desaparecieron, tan rápido como habían llegado. «No», susurró Lucien, «esto no puede estar ocurriendo». El hombre frente a él bajó la mirada. Por primera vez parecía cansado. No físicamente, como alguien que hubiera cargado el peso de siglos enteros. «Lo sé», respondió Elías. «Yo tampoco esperaba despertar así». «¿Dónde está Adrián?». La pregunta atravesó el silencio. Elías cerró los ojos. Durante un instante no respondió. «Sigue aquí». Lucien frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». «Significa que este cuerpo le pertenece». «Entonces, no soy Adrián». La respuesta fue inmediata. «Pero tampoco he venido a destruirlo». Un extraño alivio cruzó el rostro de Lucien. Elías observó sus manos, como si aún estuviera aprendiendo a controlarlas. «Compartimos recuerdos, compartimos emociones, compartimos este cuerpo, por ahora». Antes de que Lucien pudiera responder, la tierra comenzó a temblar. Un estremecimiento profundo, antiguo. La marca ardió. Una vez, 2 veces, 3. Y entonces Elías levantó la vista. Su expresión cambió por completo. Todo rastro de calma desapareció. «No». «¿Qué ocurre?». Los ojos plateados se clavaron en el horizonte. Muy lejos, más allá de las montañas, más allá de los bosques, más allá de los reinos conocidos. «Ha despertado». El corazón de Lucien se aceleró. «¿Quién?». Elías tardó varios segundos en responder, como si pronunciar aquel nombre fuera peligroso. «El guardián». La temperatura descendió de golpe. El viento comenzó a rugir. Y en algún lugar lejano, las ruinas de un templo olvidado emergían entre la oscuridad. Antiguas columnas se elevaban hacia un cielo cubierto por el eclipse. Runas rojas brillaban sobre la piedra. Y en el centro del santuario, una figura permanecía inmóvil sobre un trono negro. Sus ojos acababan de abrirse, rojos, intensos, inhumanos. Observó el cielo, observó el eclipse, y sonrió, una sonrisa lenta, paciente, como la de alguien que había esperado durante siglos. Por fin, su voz resonó entre las ruinas. «Has regresado, príncipe». Las sombras comenzaron a reunirse a su alrededor. Miles de ellas, como criaturas obedeciendo una orden. «Esta vez no escaparás». Los ojos rojos brillaron con más fuerza, y por primera vez en más de 1000 años, el antiguo inmortal se puso de pie. «Esta vez terminaré lo que comenzamos. En el valle, muy lejos de allí». Elías cayó de rodillas. Un dolor insoportable atravesó su pecho. Lucien corrió hacia él. «Elías», pero el príncipe apenas podía respirar. Porque acababa de recordar algo. Algo que había olvidado durante siglos. Algo terrible. La última vez que vio aquellos ojos rojos fue el día en que murió. Capítulo 3. Los recuerdos prohibidos. La noche había caído sobre el valle. El eclipse seguía suspendido en el cielo, inmóvil, como una herida abierta entre las estrellas. Lucien permanecía junto a Elías, observándolo con preocupación. El príncipe seguía arrodillado, respirando con dificultad. Sus manos temblaban. Algo lo había afectado. Algo mucho más profundo que un simple recuerdo. «¿Quién es el guardián?», preguntó Lucien. Elías no respondió de inmediato. Su mirada permanecía perdida en algún lugar lejano, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Finalmente habló. «Una vez fue mi hermano». Lucien frunció el ceño. «¿Tu hermano?». «No de sangre». Una sonrisa triste apareció en los labios del príncipe. «Pero lo amé como si lo fuera». El viento agitó las hojas de los árboles. Durante unos segundos solo se escuchó el sonido de la noche. Se llamaba Kailen. El nombre pareció pesar sobre el mundo. Crecimos juntos, entrenamos juntos, combatimos juntos,
Cuando yo heredara el trono, él sería el comandante de mis ejércitos. Lucien escuchaba en silencio. Era la primera vez que veía a Elías hablar de su pasado, y en su voz había algo extraño: nostalgia, dolor, culpa. Éramos inseparables. ¿Qué ocurrió? Los ojos plateados se cerraron. Yo lo traicioné. Lucien sintió un escalofrío. No. Sí. Elías bajó la mirada. Aunque él jamás lo entendió, de repente una imagen atravesó la mente de Lucien. Tan rápida que apenas pudo reaccionar. Un castillo, llamas, sangre. Un hombre de cabello oscuro arrodillado sobre el suelo. Y un joven príncipe extendiendo la mano hacia él. La visión desapareció. Lucien se llevó una mano a la cabeza. ¿Qué fue eso? Elías levantó la vista. Tú también lo viste. Antes de que pudiera responder, la marca comenzó a brillar. Sombras negras surgieron alrededor de Lucien. Se movían como criaturas vivas. Giraban a su alrededor. Susurraban palabras incomprensibles, y entonces apareció una segunda visión. Mucho más clara. Mucho más intensa. Esta vez no estaba observando. Estaba allí. En el recuerdo. Podía sentir el frío. Podía escuchar las voces. Podía respirar el humo. Y frente a él estaban Elías y Kailen, más jóvenes, sonriendo, entrenando con espadas de madera bajo la luz de la luna. Amigos, hermanos, felices. La visión cambió. El cielo se volvió rojo. Las torres ardían, los soldados corrían, y alguien gritaba. «Han encontrado al Noctis». Elías se giró. Su rostro estaba lleno de miedo. No por él, por alguien más, por alguien que intentaba proteger, por alguien que estaba destinado a cambiar el mundo. La visión se rompió. Lucien volvió a la realidad jadeando. El corazón le golpeaba con fuerza. Yo estaba allí. Elías lo observó. Sí, vi la guerra. No, el príncipe negó lentamente. Viste el comienzo. El silencio regresó, pesado, oscuro, antiguo, y entonces Elías pronunció unas palabras que hicieron que la sangre de Lucien se congelara. La guerra nunca terminó. Muy lejos de allí, en las ruinas del templo. Kailen observaba una antigua pintura grabada en piedra. Mostraba a dos figuras, un príncipe y un joven marcado por las sombras. Sus dedos recorrieron el rostro de ambos, con una mezcla de tristeza y rabia. «Todavía no lo recuerdas», susurró. Los ojos rojos brillaron en la oscuridad. «Pero pronto lo harás, y cuando recuerdes, desearás haber permanecido muerto». Capítulo 4. La biblioteca de las sombras. La lluvia comenzó antes del amanecer. Una lluvia fría, oscura, silenciosa. Lucien permanecía despierto. No había podido dormir. Las visiones seguían regresando. Fragmentos de una vida que no recordaba. Rostros, batallas, promesas, y siempre la misma sensación. La sensación de haber perdido algo importante, algo que todavía no lograba comprender. A pocos metros, Elías observaba el eclipse desde una roca elevada. Su expresión era seria, demasiado seria. «No has dicho toda la verdad», dijo Lucien. Elías no respondió. Sobre Kailen, silencio. Sobre la guerra, más silencio. Finalmente el príncipe suspiró. «Porque aún no estoy seguro de recordarla completa». Lucien levantó una ceja. «¿Cómo?» «Desperté hace apenas unas horas». Elías bajó la mirada. «Mis recuerdos están fragmentados. Algunos regresan, otros siguen ocultos. Y algunos...» Su voz se volvió más baja. «Creo que fueron sellados». Lucien sintió un escalofrío. «¿Sellados por quién?» Los ojos plateados se encontraron con los suyos. «Por mí». El silencio fue absoluto. «¿Tú mismo ocultaste tus recuerdos?» «Sí». «¿Por qué?» La respuesta tardó varios segundos. «Porque tenía miedo de lo que sabía». El viento sopló entre los árboles. La marca comenzó a arder. Una vez más fuerte que nunca. Y entonces ocurrió algo inesperado.
Las sombras a los pies de Lucien comenzaron a moverse. No como magia, no como energía, como si estuvieran vivas. Una grieta negra apareció en el suelo. Elías se puso de pie de inmediato. No puede ser. La grieta se expandió. Las sombras giraron sobre sí mismas. Y lentamente comenzó a formarse una puerta. Una enorme puerta oscura cubierta de símbolos antiguos. Lucien retrocedió. ¿Qué es eso? Elías palideció. La biblioteca. ¿Qué biblioteca? El príncipe apenas podía creer lo que estaba viendo. La biblioteca de las sombras. La puerta terminó de abrirse. Detrás no había bosque, ni montañas, ni cielo, solo oscuridad y miles de estanterías infinitas, libros, pergaminos, mapas, secretos. Un lugar imposible, un lugar perdido hacía más de 1000 años. Elías observó la puerta como si estuviera viendo un fantasma. Pensé que había sido destruida. Lucien sintió que la marca ardía aún más, como si aquella biblioteca estuviera respondiendo a su presencia. ¿Qué hay ahí dentro? Elías tragó saliva. Toda la historia de los Noctis. Lucien sintió que el corazón se detenía. Entonces, ahí están las respuestas. Sí. Elías no parecía feliz, todo lo contrario. Parecía aterrado. Y eso es precisamente lo que me preocupa. ¿Por qué? El príncipe observó la oscuridad al otro lado de la puerta. Y por primera vez desde que había despertado, pareció tener miedo. Porque si la biblioteca te ha llamado, significa que está lista para devolverte tus recuerdos. Muy lejos de allí, en las ruinas del templo. Kaelen abrió lentamente los ojos y sonrió. Ya la encontró. Las sombras giraron alrededor del antiguo inmortal. Ahora comenzará a recordar. Y cuando recuerde, el mundo volverá a temblar. Capítulo 5. El primer libro. La puerta permanecía abierta, oscura, silenciosa, inmensa. Lucien observó las interminables estanterías que se extendían más allá de donde alcanzaba la vista. Miles, quizás millones de libros. Era imposible saberlo. La biblioteca de las sombras parecía existir fuera del mundo, fuera del tiempo, fuera de toda lógica. ¿Entramos?, preguntó Lucien. Elías no respondió. Su mirada seguía fija en la oscuridad, como si estuviera contemplando algo que solo él podía ver. No me gusta esto. ¿Por qué? El príncipe tardó varios segundos en responder. Porque recuerdo este lugar. Lucien lo observó. Eso es bueno, ¿no? No. La respuesta fue inmediata. Es exactamente lo contrario. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucien. ¿Qué ocurrió aquí? Los ojos plateados de Elías se oscurecieron. No lo recuerdo completamente, pero sé que fue aquí donde comenzó todo. El viento desapareció. La lluvia cesó. Y la biblioteca pareció esperar, como si estuviera escuchándolos, como si supiera que habían regresado. Finalmente Lucien dio el primer paso. Atravesó la puerta. El mundo cambió de inmediato. Un silencio absoluto lo envolvió. No había sonidos, no había viento, no había tiempo. Solo libros, infinitos libros. Detrás de él, Elías cruzó también. La puerta se cerró y desapareció. «Perfecto», murmuró Lucien. «Ahora estamos atrapados». No estamos atrapados. La voz no pertenecía a ninguno de los dos. Ambos se giraron, y allí estaba. Un anciano, vestido con una túnica negra, tan inmóvil que parecía una estatua. Lucien estaba seguro de que no se encontraba allí un segundo antes. «¿Quién eres?», el anciano sonrió. «El guardián de los recuerdos». ¿Otro guardián? No ese guardián. La sonrisa desapareció. Afortunadamente, Elías observó al anciano con atención, y algo en su expresión cambió. Reconocimiento. No puede ser. El anciano inclinó ligeramente la cabeza. Hace mucho tiempo, príncipe. Lucien miró a uno y luego al otro. ¿Se conocen?
Sí, Elías parecía incapaz de apartar la vista. Él murió hace más de 1000 años. El anciano soltó una pequeña carcajada. Técnicamente, Lucien ya estaba acostumbrándose a que las cosas no tuvieran sentido. ¿Qué es este lugar? El anciano comenzó a caminar entre las estanterías. La memoria del mundo. ¿Y esos libros? Cada uno contiene una vida. Lucien se quedó inmóvil. ¿Una vida? Cada vampiro, cada rey, cada guerrero, cada traidor, cada héroe, todo lo que fueron, todo lo que hicieron, todo lo que olvidaron, permanece aquí. Lucien sintió que el corazón se aceleraba. ¿Entonces, mi vida también está aquí? El anciano se detuvo. Lo observó largamente, y por primera vez su expresión se volvió seria. No. El silencio cayó sobre la biblioteca. ¿No? Tu caso es diferente. La marca comenzó a brillar. Una luz negra recorrió las sombras. Las estanterías temblaron. Miles de libros vibraron al mismo tiempo, como si algo hubiera despertado. El anciano bajó lentamente la mirada. Y entonces señaló el centro de la biblioteca, donde una única estantería permanecía aislada, lejos de todas las demás, protegida por cadenas negras, y sobre ella descansaba un único volumen, gigantesco, antiguo, cubierto por símbolos de sombra. El corazón de Lucien casi se detuvo, porque el libro tenía un nombre grabado en la portada. Su nombre. No, susurró. Elías palideció. El anciano cerró los ojos. Ha llegado la hora. Lucien dio un paso adelante. La marca ardía como fuego vivo. ¿La hora de qué? El anciano abrió los ojos, y por primera vez pareció sentir compasión. La hora de descubrir por qué el mundo te teme. Capítulo 6. El libro encadenado. La biblioteca había quedado en silencio. Un silencio tan profundo que Lucien podía escuchar los latidos de su propio corazón. Frente a él, sobre la estantería aislada, descansaba el enorme volumen cubierto por cadenas negras. Su nombre seguía grabado en la portada. Lucien. Las letras parecían moverse, como si estuvieran vivas, como si respiraran. ¿Por qué está encadenado?, preguntó. El anciano no respondió. Fue Elías quien habló, y en su voz había miedo. Un miedo auténtico. Porque algunos recuerdos jamás debieron ser olvidados. Lucien lo observó. Y otros jamás debieron regresar. La respuesta del príncipe fue apenas un susurro. La marca comenzó a arder. Una energía oscura recorrió las cadenas. 1, 2, 3 veces. Entonces ocurrió. Las cadenas se rompieron solas. El sonido resonó por toda la biblioteca. Miles de libros vibraron, como si hubieran estado esperando aquel momento. El volumen se abrió. Sus páginas comenzaron a pasar rápidamente, una tras otra. Demasiado rápido para ser leídas, hasta que se detuvieron. Y la biblioteca desapareció. Lucien cayó de rodillas. No sobre piedra, no sobre tierra, sobre nieve. Nieve negra. Un cielo rojo cubría el horizonte. Y frente a él se extendía un campo de batalla interminable. Miles de soldados, miles de vampiros, miles de cadáveres. La guerra de las cenizas. Pero esta vez no la estaba observando. La estaba viviendo. Podía sentir el peso de una espada en su mano. Podía sentir el viento, la sangre, el miedo, y entonces vio sus propias manos. No eran las de ahora. Eran otras, más fuertes, más antiguas, las manos de quien había sido hacía más de 1000 años. No, susurró. Una voz respondió detrás de él. Llegas tarde. Lucien se giró. Y allí estaba, Cailen, joven, sin los ojos rojos, sin la oscuridad, sin el odio, simplemente Cailen, sonriendo, como un amigo, como un hermano. Te estaba esperando. Lucien sintió que el corazón se detenía, porque aquel hombre no parecía un monstruo. Parecía alguien a quien había amado profundamente. No de la forma en que amaba a Elías,
pero sí de otra manera. La forma en que se ama a una familia elegida. Kaelin, la sonrisa desapareció. No tenemos mucho tiempo. El campo de batalla tembló. A lo lejos podían escucharse gritos, explosiones, magia. ¿Qué está ocurriendo? Kaelin observó el horizonte. El fin del mundo. Lucien creyó haber escuchado mal. ¿Qué? La guerra no comenzó por los reinos. No comenzó por el poder. No comenzó por las coronas. El antiguo comandante apretó los puños. Comenzó por la puerta. El nombre despertó algo. Un recuerdo enterrado. Algo antiguo. Terrible. ¿Qué puerta? Kaelin lo miró directamente a los ojos, y por primera vez parecía asustado. La puerta de la noche eterna. La nieve comenzó a caer con más fuerza, y entonces Lucien la vio, a lo lejos, en medio de las montañas, una grieta gigantesca en el cielo. Oscura, imposible, como si el universo hubiera sido rasgado. Y algo estuviera intentando salir, algo inmenso, algo vivo, algo que no pertenecía a ese mundo. Lucien retrocedió. ¿Qué es eso? Kaelin tragó saliva. La razón por la que naciste. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Los Noctis no fueron creados para gobernar, no fueron creados para conquistar, no fueron creados para destruir. El antiguo comandante cerró los ojos. Fueron creados para custodiar la puerta. La visión comenzó a fragmentarse. La biblioteca intentaba devolverlo, pero Kaelin sujetó su brazo. Escúchame, todavía no recuerdas lo peor. ¿Qué peor? Los ojos de Kaelin se llenaron de dolor. Un dolor inmenso. La guerra comenzó el día que tú decidiste abrirla. El mundo explotó. La visión se rompió. Y Lucien regresó a la biblioteca de las sombras. Cayó al suelo jadeando. La marca ardía. Su cabeza giraba. Su corazón golpeaba como un tambor. Y frente a él, Elías había palidecido, como si acabara de recordar exactamente la misma escena. «No», susurró el príncipe. «Eso no puede ser», porque él sí recordaba lo que vino después, y sabía una verdad que Lucien aún desconocía. La puerta no fue abierta por accidente. Capítulo 7. El recuerdo sellado. La biblioteca de las sombras permanecía inmóvil. Lucien seguía de rodillas, el corazón golpeándole con fuerza, la respiración agitada. La visión todavía ardía dentro de su mente. La puerta, la guerra, Kaelin y aquella frase. Los Noctis fueron creados para custodiar la puerta. Todo lo que creía saber acababa de derrumbarse. Es verdad, su voz apenas fue un susurro. Elías permanecía inmóvil, pálido, demasiado pálido. Elías no respondió. Elías. El príncipe cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para pronunciar algo que había evitado durante más de 1000 años. Sí, la respuesta cayó como una piedra. Es verdad. Lucien se puso de pie. Entonces dime qué ocurrió. No puedo. ¿Por qué? Porque todavía no lo recuerdas. Entonces ayúdame a recordarlo. La biblioteca tembló. Los libros vibraron sobre las estanterías. El anciano observaba en silencio, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía todo aquello. Finalmente Elías levantó la mirada, y Lucien vio algo que jamás había visto en él: miedo. Porque cuando recuerdes, puede que me odies. El silencio fue absoluto. Lucien tardó varios segundos en reaccionar. ¿Qué? Hay una razón por la que sellé mis recuerdos. ¿Qué hiciste? Los ojos plateados se llenaron de tristeza. No fui capaz de detenerte. La marca ardió. Un dolor intenso atravesó el brazo de Lucien. Y antes de que pudiera responder, el libro volvió a abrirse, solo, sin que nadie lo tocara. Las páginas comenzaron a pasar, más rápido, más rápido, más rápido, hasta detenerse en una sola. Una página completamente negra. El anciano palideció. No,
Elías dio un paso atrás. Eso no debería estar ocurriendo. La oscuridad comenzó a escapar de la página, como humo, como sombra líquida. Y de repente la biblioteca desapareció otra vez. Esta vez, Lucien apareció en un balcón. Un enorme palacio se elevaba a su alrededor. Torres negras, ventanas iluminadas por la luna, banderas plateadas ondeando en el viento. Noctis, la capital del antiguo reino. Pero algo era diferente. No estaba viendo una batalla, ni una guerra, ni una tragedia. Estaba viendo un recuerdo feliz. Elías estaba allí, más joven, sonriendo, apoyado sobre la barandilla, y frente a él estaba Lucien, su antiguo yo, por primera vez. Lucien observó su propio rostro de hacía 1000 años, y comprendió inmediatamente por qué Elías se había enamorado. No era por la marca, no era por el destino, no era por la profecía, era por la forma en que lo miraba, como si el resto del mundo no existiera. Algún día iremos más allá de las fronteras, decía el antiguo Lucien. Eres un príncipe, no puedes desaparecer así. Elías soltó una carcajada. Y tú eres el guardián de la puerta, tampoco deberías desaparecer. Entonces escapemos juntos. Elías sonrió. Una sonrisa que Lucien nunca había visto. Libre, feliz, enamorada. Y entonces ocurrió. El recuerdo avanzó. La sonrisa desapareció. Un mensajero irrumpió en el balcón, cubierto de sangre. Mi príncipe. Elías se giró. ¿Qué ocurre? El soldado cayó de rodillas. Han encontrado la llave. El mundo se congeló. Lucien sintió un escalofrío, incluso dentro del recuerdo, porque aquellas palabras parecían importantes, demasiado importantes. ¿Qué llave?, preguntó Elías. El soldado tragó saliva y respondió algo que hizo que el rostro del príncipe perdiera todo color. La llave de la puerta. La visión comenzó a resquebrajarse, pero antes de desaparecer, Lucien alcanzó a ver algo más, algo que hizo que su sangre se congelara, porque sobre el cuello del mensajero brillaba una marca idéntica a la suya, la marca de los Noctis. La visión terminó. Lucien regresó a la biblioteca jadeando. «No», susurró. «No soy el único». El anciano cerró lentamente los ojos. Elías no dijo nada, porque ambos acababan de descubrir una verdad olvidada. Lucien nunca fue el único Noctis. Y si existía una llave, entonces alguien más había intentado abrir la puerta. Capítulo 8. La llave perdida. La biblioteca de las sombras permanecía en silencio. Lucien seguía observando la página abierta. Su mente giraba sin descanso. Otros Noctis, la llave, la puerta, nada tenía sentido. ¿Cuántos éramos?, preguntó finalmente. El anciano levantó la vista. Muy pocos. 5. Menos. 3. El anciano asintió lentamente. Elías cerró los ojos, como si aquella respuesta trajera recuerdos dolorosos. 3 Noctis por generación. Lucien sintió un escalofrío. ¿Y los otros 2? Nadie respondió. La biblioteca tembló suavemente, como si hubiera escuchado la pregunta. ¿Están muertos? Elías tardó varios segundos en hablar. Uno sí. ¿Y el otro? Los ojos plateados se encontraron con los suyos. No lo sabemos. El silencio se hizo pesado, muy pesado, porque aquello significaba algo aterrador. Si un Noctis había sobrevivido, podría seguir vivo, 1000 años después, observándolos, esperando. La marca de Lucien comenzó a arder nuevamente, esta vez con más intensidad. Las páginas del libro se movieron solas. Una nueva imagen apareció. No era un recuerdo, era un dibujo. 3 figuras, 3 jóvenes, cada uno con una marca distinta. Y debajo de ellos una inscripción: Guardianes de la Noche Eterna. Lucien observó la figura central. Era él, no había duda. A la izquierda aparecía un joven desconocido. Cabello oscuro, ojos dorados, expresión severa.
y a la derecha, Lucien dejó de respirar, porque reconoció aquel rostro. Lo había visto antes, en sueños, en visiones, en fragmentos olvidados. «No», susurró. «¿Qué ocurre?», preguntó Elías. Lucien señaló la ilustración. «Es él». Elías observó el dibujo y palideció. «Imposible. ¿Lo conoces?». El príncipe no respondió, pero el anciano sí. Su nombre era Asterión. La temperatura descendió de golpe. Incluso los libros parecieron estremecerse. Fue el más poderoso de los 3 Noctis. ¿Qué ocurrió con él? El anciano bajó la mirada. Desapareció. ¿Murió? Ojalá. Lucien sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? El anciano tardó varios segundos en responder. Significa que fue el último en poseer la llave. El mundo pareció detenerse. La llave estaba en manos de un Noctis. Sí. Entonces él intentó abrir la puerta. No. La voz de Elías resonó firme. Por primera vez. Asterión jamás habría hecho algo así. Lucien lo observó. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Elías bajó la mirada, y por un instante pareció más cansado que nunca. Porque era mi hermano. El silencio cayó sobre la biblioteca. Lucien sintió que el corazón se detenía. Hermano. Noctis, portador de la llave. Desaparecido, y quizás vivo, después de más de 1000 años. Las piezas comenzaban a moverse. Pero cada respuesta traía una pregunta aún más inquietante. Y muy lejos de allí, en las ruinas del templo, Kailen abrió lentamente un antiguo cofre de piedra. Dentro descansaba un objeto cubierto por siglos de polvo. Una llave negra, tallada en un metal desconocido. Y sobre ella brillaba una marca idéntica a la de Lucien. «Ya es hora», susurró. Y por primera vez en siglos, la llave respondió. Capítulo 9. El tercer nombre. La llave. La imagen permanecía grabada en la mente de Lucien. Negra, antigua, cubierta por la misma marca que llevaba en el brazo. Todo parecía estar conectado. Asterión. La puerta. La guerra. Y ahora Kailen. Necesito saber quién era el tercero. El anciano levantó la vista. ¿El tercer Noctis? Lucien asintió. Si éramos 3, quiero saber quién falta. El silencio regresó a la biblioteca. Un silencio incómodo, como si incluso aquel lugar dudara en responder. Fue Elías quien habló. Nunca encontramos su cuerpo. Lucien lo miró. ¿Murió? No lo sabemos. La respuesta fue peor. ¿Quién era? El príncipe permaneció inmóvil. Durante varios segundos pareció debatirse entre hablar o callar. Finalmente suspiró. Su nombre era Serafis. La biblioteca tembló. No violentamente, sutilmente, como si aquel nombre hubiera despertado algo. El anciano cerró los ojos. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que escuché ese nombre. Lucien sintió un escalofrío. ¿Qué ocurrió con él? Elías bajó la mirada. Desapareció la misma noche que comenzó la guerra. ¿Y nadie volvió a verlo? Nadie. El libro encadenado volvió a moverse. Las páginas pasaron solas. 1, 2, 3, hasta detenerse nuevamente. Esta vez apareció un retrato. Un joven de cabello blanco, ojos violetas, rostro sereno. Pero había algo extraño en él. Algo inquietante, algo imposible de explicar. Lucien sintió una presión en el pecho. «Lo conozco». Elías levantó la cabeza. «¿Qué?» «Lo he visto antes». El retrato pareció cobrar vida. Por un instante, solo un instante, los ojos violetas miraron directamente a Lucien y sonrieron. La imagen desapareció. La biblioteca entera se estremeció. «Eso no debería pasar», murmuró el anciano. «¿Qué significa?», preguntó Lucien. El anciano parecía preocupado, mucho más preocupado de lo habitual. «Significa que alguien está observando». El silencio cayó nuevamente.
¿Desde dónde?, preguntó Lucien. El anciano no respondió, porque la respuesta era demasiado inquietante. Y Elías ya la había comprendido. Desde el otro lado. La temperatura descendió. La marca ardió. Y por primera vez desde que habían llegado a la biblioteca, Lucien sintió miedo. Miedo verdadero. ¿Del otro lado de la puerta? Elías asintió lentamente. Sí. Un sonido resonó entonces entre las estanterías. Un golpe, luego otro, y otro más, como si alguien estuviera caminando. La biblioteca era infinita. No debería haber nadie allí. Sin embargo, los pasos continuaban acercándose. Lentos, constantes, imposibles. Lucien giró sobre sí mismo, buscando su origen. Entonces lo vio, a lo lejos, entre las sombras, una figura inmóvil observándolos. Cabello blanco, ojos violetas, la misma figura del retrato. Serafis, o alguien que tenía exactamente su apariencia. Lucien dio un paso adelante. ¿Quién eres? La figura sonrió. Una sonrisa triste, conocedora, y entonces pronunció una única frase. Una frase que hizo que Elías palideciera. La puerta nunca debió cerrarse. Las luces de la biblioteca se apagaron, todas al mismo tiempo. Y cuando regresaron, la figura había desaparecido. Muy lejos de allí, en las ruinas del templo. Kaylen observaba la llave. La sostenía entre ambas manos. Y por primera vez en siglos, parecía dudar. «Perdóname, hermano», susurró. La llave respondió con un brillo oscuro. Y una voz emergió desde su interior. Una voz antigua. Una voz que Kaylen conocía demasiado bien. «Aún estamos a tiempo». Kaylen cerró los ojos, porque reconoció aquella voz. Era la voz de Astraion. Capítulo 10. La verdad fragmentada. La biblioteca había recuperado la calma, pero nadie estaba tranquilo. Lucien no podía apartar de su mente la figura de Serafis, los ojos violetas, la sonrisa triste, y aquella frase: «La puerta nunca debió cerrarse». No tiene sentido. Elías permanecía inmóvil. Lo sé, todo el mundo luchó para cerrarla. Lo sé. Entonces, ¿por qué diría algo así? El príncipe no respondió, porque no tenía una respuesta, o quizás tenía demasiadas. El anciano caminó lentamente hacia una de las estanterías. Sus dedos recorrieron varios volúmenes, hasta detenerse frente a uno muy pequeño, cubierto de polvo. «Hay algo que deben ver». Lucien se acercó. El anciano abrió el libro. Solo tenía una página, una sola. Y en ella aparecía un dibujo antiguo. 3 figuras frente a una enorme puerta. Lucien, Asterion, Serafis, los 3 Noctis. Este fue el último registro antes de la guerra. La imagen comenzó a moverse. Como un recuerdo, como una ventana al pasado. Los 3 jóvenes estaban discutiendo. No parecían enemigos, parecían desesperados. «No tenemos tiempo», decía Asterion. «Si esperamos más, moriremos todos». «No sabemos qué hay detrás», respondía Lucien. «Precisamente por eso debemos abrirla». La voz pertenecía a Serafis. Lucien sintió un escalofrío. «Él quería abrirla», murmuró. El recuerdo continuó. La puerta vibraba. Las sombras se filtraban por sus bordes, como si algo estuviera intentando atravesarla. «Está fallando», gritó Asterion. «Los sellos están colapsando». Elías observaba la escena en silencio. Parecía estar recordando. «No», susurró. La imagen siguió avanzando. Y entonces ocurrió algo inesperado. Los 3 Noctis se tomaron de las manos. No estaban peleando. Estaban unidos, trabajaban juntos. «Eso no puede ser», dijo Lucien, porque aquello destruía todo lo que había imaginado. No había traición. No había odio. No había guerra. Solo miedo. Y una decisión imposible. Entonces la visión se volvió borrosa. Como si alguien hubiera dañado el recuerdo, partes enteras desaparecieron.
Fragmentos completos habían sido arrancados. ¿Quién hizo eso?, preguntó Lucien. El anciano cerró lentamente el libro. Alguien que no quería que se conociera la verdad. El silencio cayó sobre la biblioteca, pesado, inquietante, y entonces Elías palideció, porque acababa de recordar algo que había permanecido oculto durante siglos. No fue la guerra, susurró. Lucien lo observó. ¿Qué? La guerra no comenzó cuando abrieron la puerta. Los ojos plateados estaban llenos de horror. Comenzó después de que la cerraron. Nadie habló, porque aquella frase cambiaba todo. Si la guerra empezó después, entonces la puerta no era la causa, era la consecuencia. Y eso significaba que alguien había mentido durante más de 1000 años. Muy lejos de allí, Kaelen sostenía la llave entre sus manos. La voz de Asterion seguía resonando dentro del metal oscuro. Pronto lo recordará todo. Kaelen cerró los ojos, y cuando lo haga, tendrá que elegir otra vez. La voz guardó silencio unos segundos, y añadió, como la última vez. Capítulo 11. Los hijos del eclipse. La biblioteca permanecía en silencio. Lucien no podía apartar la mirada del pequeño libro. La guerra comenzó después de que la puerta fue cerrada. Aquella idea seguía resonando en su mente. Todo lo que había creído era una mentira, o al menos una parte de ella. ¿Quién escribió la historia oficial?, preguntó. El anciano lo observó. Los vencedores. ¿Quiénes fueron? El anciano no respondió, porque ambos ya conocían la respuesta. No fueron los Noctis. Los Noctis desaparecieron. Los vencedores fueron otros. Elías avanzó lentamente hacia una estantería cercana. Sus dedos recorrieron varios volúmenes, hasta detenerse en uno cubierto por símbolos dorados. Al abrirlo, apareció una pintura. Un gran salón. 7 tronos. Y sobre cada uno de ellos descansaba el emblema de un clan antiguo. «El Consejo de Sangre», murmuró Elías. Lucien observó la imagen. Ellos gobernaban todos los reinos. ¿Y querían la puerta abierta? Elías permaneció en silencio. Demasiado tiempo. No todos. La respuesta fue inquietante. ¿Qué significa eso? El príncipe pasó la página. La siguiente ilustración mostraba una reunión. Los 7 líderes discutiendo, gritando, acusándose unos a otros, y detrás de ellos, dibujada sobre una pared, la puerta. Estaban divididos, explicó Elías. Algunos querían destruirla, otros querían estudiarla, y otros... Lucien sintió un escalofrío. Querían cruzarla. La biblioteca pareció oscurecerse. El anciano cerró los ojos, como si conociera demasiado bien aquella historia. Los llamaban los hijos del eclipse. El nombre resonó entre las estanterías. Extraño, antiguo, peligroso. ¿Quiénes eran?, preguntó Lucien. Un grupo secreto, respondió el anciano. Creían que la puerta era un regalo, no una amenaza. ¿Y qué buscaban? El anciano tardó varios segundos en responder. Ascender. ¿Ascender a qué? El silencio fue la única respuesta. Y eso fue peor, porque significaba que ni siquiera él estaba seguro. De repente la marca de Lucien ardió, con una violencia que nunca había sentido. La biblioteca tembló. Miles de libros comenzaron a caer de las estanterías, uno tras otro, como si una fuerza invisible los estuviera derribando. «¿Qué ocurre?», gritó Lucien. El anciano palideció. No se encontró. La temperatura descendió de golpe. Una sombra apareció al final del corredor, alta, inmóvil, observándolos. Lucien sintió que la sangre se congelaba, porque conocía aquella presencia. No era Kaelen, no era Asterion, no era Seraphis, era algo más, algo que había sentido en la visión de la puerta, algo que existía al otro lado. La figura dio un paso, y toda la biblioteca se estremeció.
luego otro y otro más, hasta detenerse frente a ellos. No tenía rostro, solo oscuridad, pero una voz emergió desde su interior. Una voz imposible, una voz que parecía provenir de miles de gargantas al mismo tiempo. El guardián ha despertado. Lucien sintió que la marca ardía. ¿Quién eres? La sombra inclinó lentamente la cabeza y respondió: aquello que ustedes encerraron. El mundo pareció detenerse. La sombra levantó una mano y señaló directamente a Lucien. Y has regresado para abrir la puerta una vez más. Capítulo 12. El nombre olvidado. La sombra permanecía inmóvil, oscura, silenciosa, imposible. Lucien sintió que la marca ardía como nunca antes. Elías se colocó frente a él, instintivamente, como si quisiera protegerlo. No, dijo el príncipe. La sombra inclinó ligeramente la cabeza. Todavía haces lo mismo. La voz resonó por toda la biblioteca, y por alguna razón parecía conocer a Elías. ¿Quién eres?, preguntó Lucien. La sombra no respondió. En cambio observó las estanterías, los libros, los recuerdos, como alguien que regresaba a un lugar conocido. Han pasado siglos, susurró, y aún siguen escondiendo la verdad. El anciano dio un paso adelante. Por primera vez parecía enfadado. No tienes derecho a estar aquí. La sombra soltó una pequeña risa. Una risa triste. Yo ayudé a construir este lugar. El silencio cayó sobre todos. Lucien parpadeó. ¿Qué? La sombra giró lentamente hacia él. Antes de convertirme en esto, la biblioteca entera tembló. Miles de libros comenzaron a vibrar, como si reconocieran aquella presencia. No, susurró Elías. La sombra lo observó. Sí. El príncipe retrocedió un paso, como si acabara de comprender algo terrible. Eso es imposible. Pensaste que estaba muerto, respondió la sombra. Todos lo pensaron. Lucien miró a uno y luego al otro. Su corazón latía cada vez más rápido, porque comenzaba a sospechar. Comenzaba a unir las piezas. Y entonces la sombra confirmó sus temores. Hace mucho tiempo me llamaron Serafis. El mundo pareció detenerse. Nadie habló. Nadie respiró. Serafis, el tercer Noctis, el desaparecido, el perdido, el hombre atrapado más allá de la puerta. No, murmuró Lucien. ¿Qué te ocurrió? La sombra guardó silencio unos segundos. Y cuando habló, su voz sonó más humana, más triste. Descubrí la verdad. La marca volvió a arder. ¿Qué verdad? Los ojos invisibles de la sombra parecieron clavarse en él. Que la puerta no es una prisión. La temperatura descendió de golpe. Incluso Elías quedó inmóvil. Eso no puede ser, dijo el príncipe. Es exactamente lo que ellos querían que creyeras, respondió Serafis. ¿Quién es?, preguntó Lucien. Por primera vez apareció rabia en la voz de la sombra. Una rabia acumulada durante 1000 años. El consejo de sangre. La biblioteca tembló. Más fuerte que nunca. Y entonces Serafis pronunció unas palabras que cambiaron todo. La puerta no encerraba monstruos, encerraba conocimiento. El silencio fue absoluto. No, susurró Elías. Mientes. ¿De verdad? La sombra avanzó un paso. Entonces dime, ¿por qué los hijos del eclipse aparecieron dentro del consejo? ¿Por qué ocultaron los recuerdos? ¿Por qué persiguieron a los Noctis? ¿Por qué destruyeron todos los registros? Nadie respondió, porque las preguntas eran demasiado precisas, demasiado peligrosas y quizás demasiado ciertas. Serafis observó directamente a Lucien. Tú viste lo que había detrás. No lo recuerdo. Lo recordarás. La sombra levantó una mano, y una imagen apareció en el aire. Por apenas un segundo, una ciudad imposible, torres de cristal negro, cielos llenos de estrellas doradas, seres desconocidos caminando entre ellas.
No parecía un reino de monstruos, parecía una civilización. Una civilización perdida. La visión desapareció. Lucien quedó inmóvil, porque por primera vez comenzó a preguntarse algo que jamás había considerado. ¿Y si cerraron la puerta equivocadamente, muy lejos de allí? Kailen seguía observando la llave. La voz de Asterion volvió a resonar desde su interior. «Ya empezó». «Lo sé», respondió Kailen. «¿Y estás preparado para la verdad?» Kailen cerró lentamente los ojos, porque conocía esa verdad, y sabía que cuando Lucien la descubriera, el mundo volvería a cambiar. Capítulo 13. El precio del conocimiento. La biblioteca había quedado en silencio. Nadie sabía qué decir. Las palabras de Seraphis seguían flotando en el aire. La puerta no encerraba monstruos. La puerta encerraba conocimiento. Lucien observó a la sombra. Quería creerle, pero algo no encajaba. «Si dices la verdad», comenzó, «¿por qué te convertiste en eso?» Por primera vez Seraphis no respondió de inmediato. La oscuridad que formaba su cuerpo pareció agitarse, como si el recuerdo le resultara doloroso. «Porque crucé», la respuesta fue simple y terrible. «¿Qué encontraste?» Seraphis guardó silencio. «Un mundo». «Ya vimos eso». «No», la sombra negó lentamente. «Vieron una ciudad. Eso no es lo mismo». Lucien frunció el ceño. «Explícate». Por un instante los ojos violetas reaparecieron dentro de la oscuridad. La ciudad era solo una puerta más. La marca ardió. Algo dentro de Lucien reaccionó, como si aquellas palabras despertaran recuerdos. «¿Otra puerta?», susurró. «Sí», respondió Seraphis. Y detrás de ella estaba el verdadero conocimiento. El anciano palideció. «No deberías hablar de eso». «Ya es demasiado tarde para callar», contestó Seraphis. Elías permanecía inmóvil, pero Lucien podía ver la tensión en su rostro. El príncipe recordaba algo importante. «¿Qué ocurrió cuando cruzaste?», preguntó Lucien. La sombra bajó la mirada. «Comprendí». «¿Qué?». «¿Por qué existimos?». La biblioteca entera tembló. Los libros vibraron. Algunos incluso cayeron de las estanterías. «Los vampiros», continuó Seraphis. «Los Noctis, los clanes, los reinos. Nada de eso nació por accidente». Lucien sintió que el corazón se aceleraba. «¿Qué significa eso?». Seraphis iba a responder, pero una voz lo interrumpió. «Basta». Todos se giraron. Era Elías, por primera vez desde que había despertado. Estaba furioso. «No», dijo Seraphis. «Ya no puedes seguir ocultándolo». Elías avanzó un paso. «No está preparado. Nunca lo estará». La tensión entre ambos era palpable, y Lucien comprendió algo. No era la primera vez que tenían esta discusión. Ya habían discutido sobre aquello. Hace siglos, antes de la guerra, antes de la puerta, antes de todo. «¿Qué me están ocultando?», preguntó. Nadie respondió. Entonces la marca brilló. Una explosión de recuerdos atravesó la mente de Lucien, tan rápida que cayó de rodillas. Vio una sala, una mesa, Elías, Kailen, Seraphis y él mismo. Los cuatro estaban allí, discutiendo, gritando. «No podemos decirle al consejo», gritaba Kailen. «Si lo descubren, intentarán cruzar». «Lo harán de todos modos», respondía Seraphis. «Entonces destruiremos la puerta», decía Elías. Y en ese momento, todos se giraban hacia Lucien, esperando una respuesta, esperando una decisión, porque él era quien debía elegir. La visión se rompió. Lucien volvió a la realidad jadeando. Elías había palidecido. Seraphis cerró los ojos, y el anciano parecía derrotado, porque acababan de descubrir una verdad olvidada. Lucien no fue un espectador de la historia. No fue una víctima. No fue un soldado. Fue quien tomó la decisión final. Y todavía no recordaba cuál había sido.
Capítulo 14. La noche del olvido. La biblioteca de las sombras estaba inmóvil. Nadie habló, ni Elías, ni Serafis, ni el anciano. Todos observaban a Lucien, porque algo estaba ocurriendo. La marca brillaba, más intensamente que nunca, como si hubiera esperado siglos por aquel momento. Lucien cayó de rodillas. Un dolor atravesó su cabeza. No era físico, era algo más profundo, algo que intentaba regresar. Miles de recuerdos, miles de voces, miles de fragmentos, y entonces recordó. La puerta estaba abierta, completamente abierta, más de lo que jamás había estado. La ciudad del otro lado brillaba bajo un cielo imposible, torres de cristal, ríos de luz, conocimiento, historia, verdades olvidadas, pero aquello no era lo que había provocado el horror. Había algo más, mucho más allá, una segunda puerta, gigantesca, antigua, sellada, y frente a ella estaban los cuatro, Lucien, Elías, Cailen, Serafis, todos observándola, todos comprendiendo la misma verdad. «No puede existir», murmuró Cailen. «Existe», respondió Serafis. Elías no apartaba la vista de aquella estructura. Entonces todo fue una mentira. Lucien sintió el mismo terror que había sentido 1000 años atrás. Porque finalmente recordaba. Recordaba qué había detrás de la segunda puerta. No monstruos, no demonios, no criaturas. Algo peor. La verdad. La verdad sobre el origen de los vampiros. La verdad sobre los Noctis. La verdad sobre todos los reinos. Una verdad capaz de destruir el mundo. La visión avanzó. Lucien vio una enorme mesa de piedra. Los cuatro discutían. La guerra ya había comenzado. Los clanes se habían dividido. Los hijos del eclipse habían infiltrado el consejo. Y cada día más ejércitos marchaban hacia la puerta. «No podemos permitir que entren», decía Cailen. «No podemos ocultarlo para siempre», respondía Serafis. «Entonces destruyamos ambas puertas», insistía Elías. Pero Lucien permanecía en silencio, pensando, escuchando, sufriendo, porque comprendía algo que los demás aún no aceptaban. Ya era demasiado tarde. La verdad existía, y tarde o temprano alguien volvería a encontrarla. La visión cambió nuevamente. Esta vez estaban solos, Lucien y Elías. En el balcón del antiguo palacio, el mismo donde se habían prometido escapar juntos, el viento movía sus cabellos. La guerra rugía en la distancia. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elías. Lucien no respondió enseguida, porque ya había tomado una decisión, y sabía que iba a destruirlos. «Voy a cerrar la puerta». Elías bajó la mirada. Lo imaginaba, pero no bastará. El príncipe levantó la cabeza. «¿Qué quieres decir?». Lucien sintió que el corazón se rompía, porque aquella era la parte más difícil. Mientras alguien recuerde la verdad, la guerra continuará. El silencio cayó entre ambos, y entonces Elías comprendió. «No», susurró. «Lucien, no. Es la única forma. Debe existir otra solución. No la hay». Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de Elías. «No puedes hacerlo». Lucien sonrió con tristeza. «Sí puedo, porque era el guardián, porque era quien debía decidir, porque era quien cargaría con el precio». La visión avanzó por última vez. Los cuatro estaban reunidos frente a la puerta. La batalla rugía a su alrededor. El cielo ardía, los ejércitos chocaban, y Lucien pronunciaba las palabras finales. «Yo seré el sello». Cailen palideció. Serafis quedó inmóvil. Elías dejó de respirar. «¿Qué has hecho?», preguntó Cailen. Lucien los observó. A los tres, a sus amigos, a su familia, a las personas que más había amado, y entonces respondió. «He vinculado mis recuerdos al sello». Nadie habló, porque todos comprendieron. Cuando la puerta se cerrara, sus recuerdos desaparecerían. Su identidad desaparecería.
Todo lo que había aprendido desaparecería. Incluso ellos, incluso Elías. La visión se rompió. Lucien regresó a la biblioteca, jadeando, temblando, con lágrimas cayendo por su rostro. Ahora recordaba todo. No le habían robado la memoria. No lo habían traicionado. No lo habían manipulado. Había sido él mismo había elegido olvidar, para proteger el secreto, para detener la guerra, para salvar el mundo. Elías permanecía inmóvil, los ojos llenos de tristeza. «Ahora lo entiendes», susurró. Lucien levantó lentamente la mirada, y por primera vez en 1000 años, recordó exactamente quién era. Capítulo 15. La última promesa. La biblioteca permanecía en silencio. Lucien seguía inmóvil, las lágrimas aún marcaban su rostro. Ahora lo recordaba. Recordaba la puerta, la guerra, el sello y la decisión que había tomado, pero algo seguía faltando, algo importante. «No es todo», dijo finalmente. Elías bajó la mirada. No, todavía falta algo. La tensión se volvió insoportable, porque ambos sabían exactamente de qué estaba hablando. «¿Cómo moriste?» El silencio cayó sobre la biblioteca. Serafis observó a Elías. Kailen no estaba allí. Pero de alguna forma todos sintieron su ausencia. Elías cerró los ojos. Durante un largo instante pareció debatirse, y finalmente habló. «Porque yo rompí el sello». Lucien sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?» La noche de la batalla final. La biblioteca comenzó a mostrar un nuevo recuerdo. Esta vez nadie lo controló. Simplemente apareció. El cielo ardía. Las torres de Noctis estaban en llamas. Los ejércitos del Consejo de Sangre habían atravesado las defensas. La guerra estaba perdida. Lucien se encontraba frente a la puerta, preparándose para convertirse en el sello. Kailen protegía la entrada. Serafis mantenía alejadas a las fuerzas enemigas. Y Elías corría, desesperado, hacia Lucien. «Detente», gritaba. «Todavía podemos encontrar otra forma». Pero Lucien ya había tomado la decisión. «No hay tiempo. Debe haberlo. Elías». El príncipe llegó hasta él, y por primera vez parecía completamente roto. «Si haces esto, te perderé». Lucien sonrió, una sonrisa triste. «No». «Sí». Las lágrimas caían por el rostro de Elías. «Me olvidarás». El silencio fue devastador, porque ambos sabían que era verdad. Lucien no respondió. No podía, porque aquella era precisamente la razón por la que el sello funcionaría. La verdad desaparecería, y con ella sus recuerdos. La visión avanzó. La puerta comenzó a cerrarse. La luz envolvió el cuerpo de Lucien. Las runas del sello despertaron. Todo estaba funcionando. Hasta que ocurrió. Una explosión, un ataque atravesó las defensas. Los hijos del eclipse habían llegado. Demasiado cerca, demasiado rápido. Kailen cayó herido. Serafis fue empujado hacia la puerta. Y Elías tomó una decisión impulsiva, desesperada, humana. Corrió hacia Lucien y rompió el círculo del sello, por apenas un segundo, solo uno. Pero fue suficiente, la energía se descontroló. La puerta se cerró, pero de forma incompleta, violenta, imperfecta, y la explosión consumió todo. La visión se rompió. Lucien regresó a la biblioteca, pálido, incapaz de hablar. «Intenté salvarte», susurró Elías, «y te condené». Nadie dijo nada, porque aquella culpa llevaba 1000 años creciendo. «No fue tu culpa», dijo Lucien. «Sí lo fue», respondió Elías. «Si no hubiera intervenido, Asterión no habría desaparecido. Serafis no habría quedado atrapado, y yo no habría muerto». El silencio volvió, más pesado que nunca. Entonces Lucien comprendió. Por eso Elías temía tanto que recuperara sus recuerdos. No porque fuera a odiarlo, sino porque llevaba 1000 años culpándose por algo que hizo por amor.
Y por primera vez desde que despertó, Lucien avanzó y abrazó a Elías. El príncipe quedó inmóvil, sorprendido. «Intentabas salvarme», dijo Lucien. «Eso no es una traición». Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas, porque era la primera vez en 1000 años que alguien pronunciaba esas palabras. Y muy lejos de allí, Kaelen cayó de rodillas, como si hubiera sentido algo. La llave brilló, y la voz de Asterion volvió a escucharse. Por fin lo sabe. Kaelen cerró los ojos, pero no parecía aliviado. Parecía más preocupado que nunca, porque aún quedaba una verdad. La última verdad. La única que ninguno de ellos estaba preparado para escuchar. Capítulo 16. El guardián de la llave. La llave brillaba, en algún lugar lejano, más allá de la biblioteca, más allá de los recuerdos, más allá del tiempo, y por primera vez, Lucien podía sentirla, como si una parte de él siempre hubiera permanecido conectada a ella. «La llave», susurró. La reacción fue inmediata. La marca ardió. Las estanterías comenzaron a temblar, y una nueva visión apareció. La guerra estaba terminando. El sello había sido activado. La puerta se cerraba, y el mundo se desmoronaba a su alrededor. Asterion corría entre las ruinas, cubierto de sangre, herido, pero vivo, muy vivo. Lucien observó la escena desde dentro del recuerdo. «Entonces sobrevivió», murmuró. Elías no respondió, porque jamás había visto aquella parte de la historia. Ninguno de ellos la recordaba. Solo la biblioteca. Asterion llegó hasta la llave, la sostenía entre ambas manos, y frente a él apareció una figura encapuchada. Una mujer, anciana, poderosa, desconocida. «No queda tiempo», dijo ella. «Lo sé», respondió Asterion. «Si el sello falla, todo habrá sido inútil». La mujer asintió, y entonces reveló algo inesperado. Sobre su brazo brillaba una marca, la misma marca de los Noctis. Lucien sintió que el corazón se detenía. «No», susurró. «Eso es imposible. Siempre habían creído que existían 3 Noctis, pero allí había una cuarta». «¿Quién eres?», preguntó Asterion. La mujer sonrió. «La primera». El silencio cayó sobre la visión. Incluso la biblioteca pareció contener la respiración. «¿La primera Noctis?», preguntó Lucien. La anciana asintió. «La guardiana original, la creadora del linaje. La primera protectora de la puerta». La visión tembló, porque aquella revelación cambiaba siglos de historia. Los Noctis no habían nacido por accidente. Habían sido creados, diseñados, elegidos. La mujer observó la puerta que se cerraba. «Pronto todo será olvidado». «Eso espera Lucien», respondió Asterion. «¿Y tú?». La pregunta quedó suspendida. Asterion miró la llave, y luego el horizonte, donde los ejércitos seguían luchando. «Yo recordaré». La anciana cerró los ojos, como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces conoces el precio». Asterion asintió, sin dudar, sin miedo, como alguien que ya había tomado una decisión. Sí, la visión avanzó. La llave comenzó a absorber luz. Sombras, magia, recuerdos, miles de recuerdos, como si estuviera almacenando fragmentos del mundo. Y entonces Lucien comprendió. «No», murmuró. «No está dentro de la llave». Elías levantó la vista. «¿Qué?», Lucien observaba fascinado. «La llave está dentro de él». La verdad cayó como un trueno. Asterion no había sido encerrado, no había desaparecido. Se había fusionado con la llave. Se había convertido en ella. La visión mostró los últimos segundos. La anciana colocó una mano sobre su hombro. «Mientras existas, el camino seguirá abierto. Lo sé. Y cuando llegue el momento, deberás elegir nuevamente». Asterion sonrió. Como siempre, la luz lo envolvió. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, transformándose en energía,
transformándose en runas, transformándose en la propia llave. Y entonces desapareció. La visión terminó. La biblioteca quedó en silencio. Lucien seguía inmóvil, intentando comprender. Asterio no estaba muerto. No exactamente. Tampoco estaba vivo. Se había convertido en algo diferente, algo destinado a existir mientras la puerta existiera. El guardián de la llave. Y entonces Serafis habló. Una sola frase, pero suficiente para congelar la sangre de todos. Ahora ya entienden por qué Kaelen tiene miedo. Lucien se giró. ¿Qué quieres decir? La sombra bajó la mirada y respondió. Porque la primera Noctis sigue viva. Capítulo 17. La primera Noctis. El silencio reinaba en la biblioteca. Nadie se movía. Nadie hablaba. Las últimas palabras de Serafis seguían resonando entre las estanterías. La primera Noctis sigue viva. Lucien fue el primero en reaccionar. Eso es imposible. Serafis soltó una risa apagada. Hace 1000 años yo también pensaba lo mismo. ¿Quién era ella?, preguntó Elías. La sombra observó el vacío durante varios segundos, como si estuviera recordando algo demasiado antiguo. Su nombre era Lizara. La biblioteca tembló. Miles de libros vibraron al mismo tiempo, como si aquel nombre estuviera prohibido. La fundadora del linaje, continuó Serafis. La primera guardiana. La primera portadora de la marca. Y la única que conoció toda la verdad. Lucien sintió un escalofrío. ¿Toda la verdad? Sí. ¿Sobre la puerta? Sobre todo. La respuesta fue tan simple como aterradora. Una nueva visión apareció. Esta vez nadie la invocó. Fue la propia biblioteca, como si hubiera decidido mostrar algo que había permanecido oculto durante siglos. Lucien vio una enorme ciudad, más antigua que cualquier reino conocido. Más antigua que los vampiros. Más antigua que la propia historia. Y en el centro de aquella ciudad estaba Lizara, cabello plateado, ojos oscuros, una marca brillante en el cuello. No parecía una reina, no parecía una guerrera, parecía una estudiosa, una buscadora de respuestas. La puerta no existía, dijo Serafis. La frase dejó a todos inmóviles. ¿Qué?, preguntó Lucien. Fue construida. El mundo pareció detenerse. ¿Construida por quién? La sombra señaló la visión. Y Lucien observó algo que jamás había visto. Miles de personas trabajando juntas, levantando una estructura gigantesca. Runas, cristales, magia, tecnología, conocimiento, todo mezclado. No, susurró Lucien. La puerta no era una prisión. Ni una barrera, respondió Serafis. Era un puente. La visión mostró a Lizara atravesando el umbral. Y por primera vez Lucien comprendió. La puerta jamás fue diseñada para encerrar algo. Había sido creada para conectar dos mundos, dos civilizaciones, dos realidades. Durante siglos convivieron. Aprendieron unos de otros, compartieron conocimiento y prosperaron, hasta que ocurrió algo. Algo que cambió todo. La imagen se fragmentó, como si incluso la biblioteca tuviera dificultades para mostrar aquel recuerdo. Y entonces apareció una guerra. Pero no era la guerra de las cenizas. Era mucho más antigua, mucho más devastadora. Ciudades enteras ardiendo, continentes desapareciendo, cielos quebrándose. ¿Qué pasó?, preguntó Elías. Serafis bajó la mirada. Codicia. La respuesta fue inmediata. Siempre termina siendo codicia. Algunos querían compartir el conocimiento, otros querían controlarlo. Y finalmente comenzaron a luchar. La guerra destruyó ambos mundos. La puerta fue cerrada y los guardianes fueron creados, los Noctis. La visión desapareció. Lucien permaneció inmóvil porque acababa de comprender algo. Entonces nunca fuimos carceleros, Serafis negó lentamente. No.
Éramos protectores. Exactamente. La sombra sonrió. Por primera vez parecía aliviada, como si llevara siglos esperando que alguien comprendiera aquella diferencia. De repente la marca de Lucien volvió a brillar, más fuerte que nunca. Una voz atravesó la biblioteca. No provenía de Seraphis, ni de Elías, ni del anciano. Era una voz femenina, antigua, poderosa. Ya es hora. Todos quedaron inmóviles, porque conocían aquella voz, aunque jamás la habían escuchado. Lysara, la primera Noctis, la fundadora, la guardiana original, y estaba hablando. Si Lucien ha recordado, entonces el ciclo ha comenzado otra vez. La voz desapareció. Pero antes de hacerlo dejó una última frase. Una frase que heló la sangre de todos. Y esta vez la puerta no permanecerá cerrada. Capítulo 18. El heredero del eclipse. La voz de Lysara había desaparecido, pero su advertencia seguía resonando en la biblioteca. Esta vez la puerta no permanecerá cerrada. Lucien observó a Seraphis. ¿Qué quiso decir? La sombra parecía preocupada, por primera vez desde que la habían encontrado. Significa que ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para detenerlos. La respuesta cayó como una piedra. Elías dio un paso adelante. ¿Quiénes? Seraphis levantó lentamente la mirada y pronunció un nombre que nadie había escuchado en más de 1000 años. Los herederos del eclipse. La biblioteca tembló. Los libros comenzaron a abrirse solos, uno tras otro. Miles de páginas pasando al mismo tiempo, como si aquel nombre hubiera despertado algo antiguo. Pensé que los hijos del eclipse desaparecieron, dijo Lucien. Desaparecieron, respondió Seraphis. Pero sus ideas no. Una visión apareció en el aire. Un grupo de figuras encapuchadas reunidas alrededor de una mesa de piedra. No parecían guerreros, parecían nobles, consejeros, gobernantes, personas con poder. Durante siglos permanecieron ocultos, continuó Seraphis, esperando, planeando, infiltrándose. ¿En dónde?, preguntó Elías. La respuesta fue inmediata. En todas partes, la visión cambió. Lucien vio castillos, ciudades, tronos, consejos, y en cada lugar aparecía el mismo símbolo. Un eclipse negro rodeado por una corona plateada. No, murmuró Lucien, han estado aquí todo este tiempo. Sí, respondió Seraphis, esperando tu regreso. La marca ardió. Una sensación extraña recorrió el cuerpo de Lucien, como si algo estuviera despertando, como si alguien lo estuviera observando. Muy lejos de la biblioteca, en una fortaleza escondida entre montañas. Una figura contemplaba un enorme mapa. Ciudades, reinos, clanes. Todo estaba marcado. Todo estaba preparado. La figura levantó lentamente la cabeza. Era un vampiro, joven, elegante, peligrosamente sereno. Sus ojos eran completamente dorados, y sobre su cuello brillaba una marca que no debería existir. Ha despertado, dijo. A su alrededor varios hombres inclinaron la cabeza. ¿Qué ordena mi señor? El vampiro sonrió. Una sonrisa tranquila, segura, como alguien que llevaba siglos esperando aquel momento. Comienza la búsqueda. ¿De quién? La respuesta llegó sin vacilar. De Lucien. La visión cambió una vez más. La biblioteca mostró un antiguo retrato. Un hombre de ojos dorados, cabello oscuro, rostro severo. Lucien sintió que el corazón se detenía, porque ya había visto aquel rostro. 1000 años atrás, en el dibujo de los 3 Noctis. No, susurró. Seraphis cerró los ojos. Sí, es imposible. Elías palideció, porque él también lo había reconocido. Asterión, la biblioteca quedó en silencio. Pero Seraphis negó lentamente. No, la sombra observó el retrato, y por primera vez sonrió con tristeza.
Ese no es Asterión. Lucien sintió un escalofrío. Entonces, ¿quién es? La respuesta tardó apenas un segundo, pero cambió todo. Es su hijo. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Asterión tuvo un heredero, y los herederos del eclipse lo encontraron antes que nosotros. La visión desapareció. Lucien permaneció inmóvil, incapaz de procesarlo. Asterión, el hombre que se convirtió en la llave. El Noctis desaparecido. Había tenido un hijo, y ese hijo había sobrevivido. 1000 años después, su linaje seguía existiendo, y alguien lo había convertido en el líder de los herederos del eclipse. Entonces la voz de Lizara volvió a escucharse. Más débil, más distante, pero cargada de urgencia. Encuéntrenlo antes que ellos. ¿Por qué? Preguntó Lucien. La respuesta llegó inmediatamente. Porque él posee la única sangre capaz de abrir la puerta. La voz desapareció, y la biblioteca quedó completamente a oscuras. Capítulo 19. La sangre de Asterión. La oscuridad envolvía la biblioteca. Nadie habló durante varios segundos. Las últimas palabras de Lizara seguían resonando en la mente de todos. Él posee la única sangre capaz de abrir la puerta. Lucien fue el primero en romper el silencio. ¿Quién es? Serafis observó las sombras. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Porque nunca lo conocí. Elías frunció el ceño. Asterión ocultó su existencia. La respuesta sorprendió incluso a Lucien. ¿Por qué? Serafis tardó unos segundos en responder. Porque sabía que algún día lo buscarían. Una nueva visión apareció. Esta vez no era un recuerdo. Era una profecía. Una imagen del futuro. Un niño caminando solo por un bosque cubierto de nieve. Ojos dorados, cabello oscuro. Y una marca incompleta sobre el cuello. No parecía un rey, no parecía un guerrero. Parecía alguien común. Alguien que ignoraba completamente quién era. ¿Ese es él? Preguntó Lucien. La imagen se desvaneció. Sí, respondió Serafis. El último descendiente de Asterión, muy lejos de allí, en una pequeña ciudad costera. Un joven cerraba las puertas de una librería. Era alto, delgado, de mirada tranquila. Nada en él parecía especial. Nada salvo sus ojos, dorados, extrañamente dorados. El muchacho levantó la vista hacia el cielo y sintió algo. Una presión, una llamada, como si alguien pronunciara su nombre. «¿Adrien?» gritó una voz desde el interior de la librería. «Ya voy», respondió, sin saber que acababa de convertirse en la persona más buscada de los 7 reinos. La visión cambió. Ahora mostraba la fortaleza de los herederos del eclipse. El vampiro de ojos dorados observaba el mismo mapa, pero esta vez una ciudad estaba marcada. Una sola. La misma ciudad donde vivía Adrien. «Lo encontraron», dijo uno de sus seguidores. El hombre sonrió. «Excelente. ¿Debemos capturarlo?» «No». La respuesta sorprendió a todos. «Todavía no». Se acercó lentamente a una ventana, contemplando la luna. «Primero quiero conocerlo». De regreso en la biblioteca, Lucien sentía una inquietud creciente. Algo no encajaba. Si Adrien posee la sangre necesaria, ¿por qué los herederos no la han utilizado antes? Serafis intercambió una mirada con Elías, y por primera vez ambos parecieron compartir el mismo miedo. «Porque la sangre sola no basta», dijo finalmente. «¿Qué más necesitan?» El silencio regresó. Pesado, incómodo, hasta que Elías respondió. «Al guardián». Lucien sintió un escalofrío. «¿A mí?» «Sí», la respuesta fue inmediata. «La puerta solo puede abrirse si la sangre de Asterión y la sangre del guardián vuelven a encontrarse». El corazón de Lucien se aceleró, porque acababa de comprender algo terrible. No estaban buscando solamente a Adrien. También lo estaban buscando a él. Entonces ocurrió.
La marca ardió. Una vez, 2 veces, 3, y una voz desconocida resonó dentro de la mente de Lucien. No era Lysara, no era Asterion, no era Seraphis. Era otra voz, más antigua, más profunda, más poderosa. Por fin has despertado. Lucien quedó inmóvil. ¿Quién eres? La respuesta llegó desde algún lugar más allá de la puerta. Más allá del tiempo, más allá de la memoria. Soy aquello que espera al otro lado. La biblioteca entera tembló. Y por primera vez desde que comenzó la historia, Lucien sintió verdadero terror, porque aquella voz no sonaba malvada, sonaba paciente, como alguien que había esperado miles de años, y sabía que su momento estaba cerca. Capítulo 20. La voz tras la puerta. La biblioteca de las sombras temblaba. Los libros caían de las estanterías. Las runas antiguas brillaban sobre las paredes. Y en medio de todo aquello, Lucien permanecía inmóvil. La voz seguía resonando dentro de su mente. Por fin has despertado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó nuevamente. Esta vez la respuesta llegó de inmediato. Alguien que te conoce. La marca ardió. Con tanta fuerza que Lucien cayó de rodillas. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, como si estuvieran respondiendo a aquella presencia. «Eso no es posible», dijo Elías. La preocupación en su voz era evidente. Nadie debería poder comunicarse desde el otro lado. Seraphis parecía aún más inquieto. A menos que... No terminó la frase, pero todos comprendieron. Algo había cambiado. La voz volvió. Más clara, más cercana. «Has tardado mucho». Lucien apretó los dientes. «Respóndeme, ¿quién eres?» Durante varios segundos no hubo respuesta, y entonces apareció una imagen. Una silueta, un hombre, alto, cabello oscuro, ojos plateados, extrañamente familiares, demasiado familiares. Lucien sintió que la sangre se congelaba, porque aquel rostro se parecía al suyo. «No», susurró. «Eso es imposible». La figura sonrió. No parecía una amenaza. No parecía un monstruo. Parecía alguien que lo conocía desde siempre. «Eso mismo dijiste la primera vez», respondió. El silencio cayó sobre la biblioteca. Incluso Seraphis quedó inmóvil. «¿La primera vez?», preguntó Lucien. La figura asintió. «Cuando cruzaste la puerta». La marca ardió nuevamente, y fragmentos de recuerdos que jamás había visto atravesaron su mente. Una ciudad, una torre, una conversación, y aquella misma figura, esperándolo. «No entiendo», murmuró Lucien. La figura parecía triste, como si hubiera esperado aquella reacción. «Lo sé. ¿Por qué me conoces?» «Porque fuimos amigos», la respuesta dejó a todos en silencio. «No», dijo Elías. «Eso no puede ser». La figura lo observó, y por primera vez pareció reconocerlo. «Príncipe Elías, ha pasado mucho tiempo». Elías retrocedió, sorprendido, porque aquel desconocido sabía exactamente quién era. «¿Qué eres?», preguntó Lucien. La sonrisa desapareció. «Esa no es la pregunta correcta». La biblioteca entera comenzó a temblar. Más fuerte que nunca, las sombras ascendieron por las paredes. La voz se volvió más grave, más antigua, más triste. La pregunta es, ¿qué somos nosotros? La imagen cambió. Durante apenas un segundo. Lucien vio algo imposible. Vio a Lysara, vio a Asterion, vio a Seraphis, vio a los antiguos guardianes. Y detrás de ellos, a cientos más. Miles. Todos portando la marca. Todos observando la misma puerta. Todos formando parte de algo mucho más grande. La visión desapareció. Lucien apenas podía respirar. ¿Qué significa eso? La figura cerró los ojos y respondió que los Noctis nunca fueron una familia, nunca fueron un clan, nunca fueron una orden. El silencio se hizo absoluto.
Entonces, ¿qué eran?, preguntó Lucien. La figura levantó lentamente la mirada y respondió la frase que cambió todo. Éramos una civilización. La biblioteca estalló en luz. Las estanterías desaparecieron. Las sombras se fragmentaron. Y durante un instante, Lucien contempló la verdadera magnitud del secreto. Los Noctis no eran 3, ni 4, ni una docena. Habían sido miles. Una civilización completa borrada de la historia. La visión terminó. La biblioteca recuperó el silencio. Pero nada volvía a ser igual, porque Lucien acababa de comprender que toda la historia conocida era apenas una pequeña parte de algo inmensamente mayor. Y entonces la figura pronunció sus últimas palabras. «Encuéntrame». «¿Dónde?», preguntó Lucien. La respuesta llegó antes de que la imagen desapareciera. En la ciudad de cristal, y la conexión se rompió. Muy lejos de allí, en una región olvidada por los mapas, oculta entre montañas eternamente cubiertas de niebla. Una antigua ciudad despertó. Torres de cristal negro comenzaron a iluminarse. Runas dormidas durante 1000 años volvieron a brillar. Y en el centro de aquella ciudad, una figura abrió lentamente los ojos. Ojos plateados, idénticos a los de Lucien, y sonrió. «Ya viene». Arcoíris de palabras, historias que merecen ser escuchadas.